Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a tocar el tema pendiente que nos quedaba, que era diabetes y sus fármacos, ¿sí? Eh, Vamos a hablar un poquito sobre hacer un repaso general de qué es la diabetes, los fármacos que se utilizan para su tratamiento y el cuidado de enfermería que requieren esos fármacos. Bueno, vamos a hacer un breve repaso porque esto ustedes ya lo tienen de cuidados clínicos y vamos a hablar de qué es la diabetes. ¿Sí? La diabetes es una patología metabólica, una enfermedad metabólica, sí, que está caracterizada por tener hiperglucemias, o sea, glucemias elevadas de forma periódica, ¿sí? Y crónica también. Esto puede deberse a dos causas, ¿sí? A un defecto, ¿sí? En las células beta del páncreas que se encuentran en los islotes de Langerhans, ¿sí? En un defecto de esas células, o un defecto en lo que viene a ser la captación y recepción de insulina, ¿sí? Y en esta patología existen asociadas, ¿sí? Alteraciones de los metabolismos de lo que son los lípidos y las proteínas. Y también va a generar con el tiempo ciertas complicaciones o comorbilidades que ustedes ya las conocen, ¿sí? Que son las microvasculares, macrovasculares, ¿sí? Daño en riñones, en la parte óptica, ¿sí? Y óptica también, en la parte del sistema nervioso, causando estas neuropatías diabéticas, nefropatías diabéticas, ¿sí? En el corazón y en los vasos sanguíneos. O sea que es una patología que va a afectar de forma sistémica. Bueno, ¿cuáles son los tipos de diabetes? ¿Sí? Tenemos, hay varios tipos, los principales y los que más se ven son las diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Que es la destrucción autoinmune de la célula beta, ¿sí? Que va a ocasionar la deficiencia absoluta de la insulina, es decir, que este hígado, que es una glándula exógena y endógena, ¿sí? No va a producir ningún tipo de insulina, ¿sí? Y esta tiende a un debut cetoacidósico, más que nada, ¿sí? Y como está mediado por el sistema inmunitario, porque es antiinmune, ¿sí? Se puede ver evidenciado, porque se da más al inicio, ¿sí? Tipo de carácter en la infancia o juvenil. Y se puede ver, sí, evidenciado mediante la determinación de ciertos anticuerpos, sí, con, por ejemplo, el antiGAT, antiglumatato de carboxilasa, sí, antiinsulina y contra la célula de los islotes, sí, con asociación a estos alelos específicos de Q/A, de Q/B, sí, del complejo de mayor histocompatibilidad con HLA. La diabetes mellitus, la diabetes tipo 1, sí puede tener un origen idiopático, sí, donde la mediación de estos anticuerpos no está relacionado, que puede ser un origen idiopático, es decir, que no tenga un origen específico y que no esté asociado con el sistema inmune, ¿sí? Eso significa origen idiopático, que no tiene un origen cierto. Y la diabetes mellitus tipo 2 está más asociada, sí, sí, hacemos un breve retroceso a lo que son los determinantes de la salud que nos decía Marlalón en su momento, a los hábitos de vida, sí, porque está muy asociada a lo que es la obesidad y el incremento de la grasa visceral. Y esto ocurre por lo general en personas que son sedentarias y que su alimentación no es la adecuada, ¿sí? Para mantener una nutrición adecuada en el cuerpo. En este tipo de diabetes muy raramente ocurren cetoacidosis, ¿sí? Y empieza con una resistencia a la insulina, así acompañada con una deficiencia relativa de la hormona. Empieza como a secretarse menos insulina, pero hay mucha resistencia en la entrada. ¿Se acuerdan que la insulina tiene que entrar a la célula con tipo una llave, ¿sí? Para poder hacer su efecto en el ATP.
Recuerdan que la insulina nosotros la vamos a utilizar, o sea, la glucosa, perdón, la vamos a utilizar para generar energía, ¿sí? La glucosa, la llave para que ingrese a la célula, se encuentra en la insulina. Después tenemos la diabetes mellitus tipo gestacional, ¿sí? Que es una intolerancia a la glucosa, ¿sí? Que se detecta por primera vez en el embarazo. Si hubo hiperglucemias previa a las 24 semanas del embarazo, ¿sí? Antes del embarazo, se considera que es una diabetes preexistente que no fue diagnosticada. Pero en este tema yo no voy a ahondar mucho porque no quiero brindar información que quizás sea contradictoria o otras cosas que no se las digan en la materia específica de materno-infancia, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de esta patología, no? Hablamos de que es una patología que va a ser una patología crónica y también va a tener muchas comorbilidades asociadas. Entonces necesitamos un tratamiento específico. El tratamiento, antes de adentrarnos a lo farmacológico, quiero aclararles que en la diabetes se basa en un tratamiento de 3 pilares, ¿sí? Lo que viene a ser el ejercicio, la alimentación y el fármaco. Que yo sea insulino dependiente no tiene nada que ver con el tipo de diabetes que yo tenga, ¿sí? Por lo general una diabetes tipo 1 siempre va a ser insulino dependiente, pero una diabetes del tipo 2 también puede llegar a utilizarse insulina. ¿Sí? Nuestros objetivos en cuanto al tratamiento va a ser mantener la glucemia en parámetros seguros para la persona, ¿sí? Prevenir complicaciones, reducir el riesgo cardiovascular que esto tiene, mejorar la calidad de vida y favorecer la adherencia al mismo. Este va a ser nuestro objetivo. ¿Cuáles son los fármacos que existen para el tratamiento? Y acá vamos a la materia que hoy nos compete. Acá quise dejarle un pequeño cuadrito, ¿sí? De tomado de farmacología en esquemas, que me parece bueno una vez a modo de resumen de que yo terminé de estudiar, ¿sí? Donde habla de lo que son el ciclo, ¿sí? De la glucosa, ¿sí? Cuáles son las complicaciones de la deficiencia de insulina, ¿sí? Con las hiperglucemias, la glucosuria, la poliuria, la sed y la polidipsia, que hablamos de las 4P, ¿sí? Lo que viene a ser el aumento de la lipólisis, el aumento de los ácidos grasos libres, la cetoanemia que lleva a la cetonuria, ¿sí? La acidosis, el coma y la muerte. Esos son procesos que van pasando en paralelo, ¿sí? A medida que se genera una deficiencia de insulina. Entonces acá nos van a hablar de fármacos, ¿sí? Que son preparados de insulina exógena, no endógena, porque nuestro cuerpo produce nuestra propia insulina, así como ya lo vimos, los islotes de Langerhans en sus células beta, ¿sí? Ustedes saben del proceso de gluconeogénesis. Entonces hablamos de preparados de insulina que son fármacos, ¿sí? Y están divididos en acción corta, donde nosotros tenemos la insulina, la soluble, la Lispro y la Spart, las de acción intermedia, que tenemos la Zinc, ¿sí? La isofánica, y de acción prolongada, que tenemos la glargina, ¿sí? Y la Zinc también. Y después tenemos otro tipo de fármacos que son vía orales, ¿sí? Que hablamos de fármacos como la sulfonilurea, ¿sí? La biguanida, los inhibidores de la glucosidasa, las glitazonas, ¿sí? Ahora vamos a ir adentrándonos un poquito más en cada uno de estos fármacos, pero como para que tengan para resumen más que nada, ¿sí? Y las complicaciones a largo plazo, que ya sabemos que son por mantener hiperglucemias sostenidas en el tiempo, crónicas, ¿sí? Como las retinopatías, la neuropatía, las nefropatías, todo lo que tiene que ver con pérdida de audición, ¿sí? Pérdida de sensibilidad en las terminaciones nerviosas y demás comorbilidades y complicaciones que ustedes conocen ya a largo plazo. Entonces vamos ahora con los tipos de fármacos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona péptica del tipo exógena, ¿sí? Es una hormona, nosotros también la producimos, ya lo repetí muchas veces, pero esta es del tipo exógena, ¿sí? Creada a través de procesos farmacéuticos.
¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cómo actúa? La insulina reemplaza nuestra insulina endógena, ¿sí? Y facilita la entrada de la glucosa a la célula. ¿Cuál es su sitio de acción? El músculo, el tejido adiposo y el hígado. Y tenemos varias clases, ¿sí? Las ultra rápidas, las Lispro y las Aspart, las intermedias, que son las insulinas NPH, y las basales, que son la glargina y la determina. Nosotros en el hospital por ahí vamos a encontrar a personas que están cursando una internación y tienen su lapicera de insulina con su cantidad de insulina ya regulada, ¿sí? Hay algo que ustedes tienen que saber, que por ejemplo la insulina NPH se va a dar 2 veces en el día, por lo general a la mañana y a la noche. Esa insulina NPH o la glargina o la determin se van a dar sí o sí independientemente del valor de glucosa que tenga esta persona, porque actúan a efecto prolongado, ¿sí? Ahora, si yo tengo que hacer una corrección de insulina con insulina corriente, que es la insulina rápida, ¿sí? O la Lipro o la Spart, tengo primero que verificar, ¿sí? Condición sine qua non, la cantidad de glucosa capilar que tiene la persona. Porque si esa persona está con una glucemia baja, ¿sí? Si yo le aplico insulina, voy a generar a través de un acto iatrogénico, ¿sí? Por falta de conocimiento de cómo actúa la medicación, una hipoglucemia y puede ser, y más que seguro va a ser una hipoglucemia severa, ¿sí? Después tenemos los fármacos que son vía oral, ¿sí? Hipoglucemiantes o antihiperglucemiantes orales, ¿sí? No insulínicos. Tenemos las biguanidas, muy conocidas, ¿sí? Y la más utilizada diría yo que es la metformina. Su sitio de acción es el hígado y el músculo y el intestino, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? ¿Sí? Hace que disminuya la gluconeogénesis hepática, es decir, la creación de glucosa del hígado, ¿sí? Aumenta la sensibilidad a la insulina y baja la absorción intestinal. Luego tenemos las sulfonilureas, ¿sí? Como la glibenclamida y la glimepirida. La glibenclamida, siempre me trabo con eso, está asociada muchas veces con la metformina, viene, ¿sí? Asociada. ¿Qué tipo de fármaco es? Es un secretagogo de la insulina, ¿sí? ¿Cómo actúa? Cierra los canales de potasio, ¿sí? En la producción de ATP. Y eso genera la reacción, ¿sí? Al cerrar esos canales de potasio, que se genere un aumento de la insulina que estaba en sangre, ¿sí? La nuestra. ¿Dónde actúa? En las células betas pancreáticas. Luego tenemos la tiazolidinedionas, las TZD, ¿sí? Que es la pioglitazona. Así se llama el fármaco, ¿sí? ¿Qué tipo de fármaco es? Es un fármaco sensibilizador a la insulina, agonista, ¿sí? De los PPAR gamma, ¿sí? O sea, ¿qué es el PPAR gamma, Debo? Es el receptor activado por proliferadores de peroxisomas gamma, ¿sí? ¿Cómo actúa? Aumenta la captación de glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿sí? No a la glucosa, sino a la insulina. ¿Cuál es su sitio de acción? El tejido adiposo, el músculo y el hígado. Recuerden que estos son todos vía oral, ¿sí? El único que no es vía oral es la insulina. Después tenemos los inhibidores de PP4, ¿sí? De pepeptil, peptidasa, ¿sí? Esos de PP4 es una enzima, ¿sí? Que descompone las hormonas incréticas. Y estas son la sitagliptina y la vidagliptina, también muy conocidas, ¿sí? ¿Qué tipo de fármaco es? Un hipoglucemiante incrético, ¿sí? Porque va a actuar sobre esta hormona incrética, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aumenta las incretinas, ¿sí? Y eso genera la reacción para el aumento de insulina y la disminución del glucagón. ¿Cuál es su sitio de acción? El intestino y el páncreas. Después tenemos los agonistas, ¿sí? De la GLP-1, ¿sí? Que tenemos la liraglutida y la semaglutida, también la conocen ustedes, son análogos de la incretina y estos hacen que, su modo de acción es
aumentar la insulina, disminuir el glucagón, disminuir el vaciamiento gástrico y disminuyen el apetito, ¿sí? ¿Dónde actúan? En el páncreas y en el sistema nervioso central y en el estómago, ¿sí? Entonces, cuando en el parcial se les consulte cuál es el tipo de fármaco que actúa en el sistema nervioso central para el control de la glucemia, ustedes van a poner los agonistas de la GLP-1. Y después tenemos los inhibidores de la SGLT2, ¿sí? Que es un cotransportador de sodio y glucosa. Tenemos la empagliflozina y la dapagliflozina, así se llaman, ¿sí? Que son glucosúricos, úricos, ¿sí? Ahí ya tienen como un adelanto a dónde van a actuar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean el SGLT2, ¿sí? Y en consecuencia aumenta la glucosuria. Entonces van a actuar en el túbulo contornado proximal, ¿sí? Eso es lo que hacen estos inhibidores. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? ¿Sí? Previa a la administración tenemos que verificar la glucemia de la persona, ¿sí? Siempre. Verificar que no haya signos activos de hipoglucemia. Verificar la ingesta, ¿sí? No es lo mismo una glucemia en ayunas que una glucemia postprandial, ¿sí? Y también qué tipo de comida realizó, ¿no? Porque no va a tener la misma cantidad de glucemia si se comió 3 alfajores fantoche que si se comió un yogur descremado, ¿sí? Y tenemos que verificar qué otros medicamentos, ¿sí? Está recibiendo la persona en ese momento para hablar de lo que vienen a ser las interacciones, ¿sí? Porque hay medicamentos que hacen que la glucemia se eleve demasiado y otras cosas que no son medicamentos como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Entonces yo tengo que ver si esa persona se está administrando o está consumiendo corticoides, beta bloqueantes o es consumidora asidua de alcohol. Durante la administración vamos a separar en dos partes, la administración de la insulina y de los hipoglucemiantes orales, ¿sí? En las insulinas nosotros tenemos que asegurar la técnica correcta, ¿sí? Muchas veces, por lo general, la insulina se coloca subcutánea, ¿sí? Muy pocas veces endovenosa, muy pocas veces endovenosa. Y cuando se coloca endovenosa, por lo general se coloca a través de una bomba de infusión continua o se colocan muy pocas cantidades endovenosas y otra cantidad se coloca de manera subcutánea. Pero para la manera subcutánea nosotros tenemos que realizar el ángulo correcto con pliegue y profundidad correcta, ¿sí? Ir rotando los sitios de colocación. Por ejemplo, el abdomen, el muslo, el brazo y el glúteo, ¿sí? En el abdomen vamos a ir rotando en forma de reloj, ¿sí? No debemos masajear una vez que nosotros aplicamos la insulina, ¿sí? Verificar la compatibilidad, ¿sí? Si se mezclan dos tipos de insulina, muy raro que pase, pero tienen que verificarlo. Comprobar el aspecto de la insulina que yo voy a administrar. Recuerden que la insulina corriente que utilizamos en el hospital, que es un frasco multidosis, es de aspecto bien claro, ¿sí? Y la NPH es de aspecto lechoso y deben ser mantenidas en cadena de frío, o sea que deben estar en la heladera, ¿sí? Y administrarlas antes de las comidas según el tipo, las rápidas o las ultra rápidas, ¿sí? Eso en cuanto a la administración de insulina. Ustedes tuvieron el año pasado un taller de insulinoterapia con Fabián que pueden rescatar, ¿sí? Sus conocimientos previos sobre este tema. Después hablamos un poco de lo que son hipoglucemiantes orales, ¿sí? La metformina se debe administrar con las comidas. ¿Para qué? Para reducir el malestar gastrointestinal, ¿sí? Genera mucho meteorismo, ¿sí? Hablamos un poco de la sulfonilurea, ¿sí? Dar 30 minutos antes del desayuno, ¿sí? Y valorar, ojo, el riesgo de hipoglucemia. Los DPP4, ¿sí? Administrar a la misma hora cada día y tenemos que valorar la función renal de esta persona. Los GLP-1 que son inyectables, ¿sí? Hacemos la misma técnica que con la insulina, ¿sí? Y tenemos que prever porque son de generar náuseas, ¿sí? Y los SGLT2, asegurar la hidratación adecuada de la persona
y vigilar signos de ITU o infecciones genitales también, ¿sí? Recuerden que esta dónde actuaba y por qué van los efectos adversos que nosotros tenemos que vigilar, ¿sí? Y los cuidados en la administración. Recuerden cada una su sitio de acción y ahí van a recordar o les va a salir fácilmente qué es lo que tienen que valorar cuando administran. Ahora, posterior a la administración. Debemos controlar la glucemia 1 o 2 horas si postprandial sí corresponde. A veces tenemos control de glucemia predam, desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿sí? Y a veces no, a veces tenemos un control de insulina, de glucemia, perdón, mucho más estricto que es cada 2 horas. Debemos observar la respuesta clínica, ¿sí? La mejoría de los síntomas de la estabilidad glucémica, si es que era una persona que entró con una hiperglucemia, ¿sí? Vigilar la hipoglucemia tardía, que puede aparecer especialmente con sulfonilureas o en el ejercicio, donde se consume mucha más ATP, ¿sí? Controlar signos de deshidratación en personas con SGLT2, como les dije, ¿sí? Y evaluar los efectos adversos en la metformina, por ejemplo, la diarrea, el malestar gastrointestinal, en el GLP-1 las náuseas y los vómitos, en el SGLT2, como les dije, la parte de infecciones urinarias o genitales, y en el TZD puede aparecer edema y o aumento de peso. Pero la metformina genera mucho meteorismo y sobre todo diarreas. En cuanto a lo que va a ser educación de la persona, ¿sí? Enseñar y reconocer lo que son las hipoglucemias y también las hiperglucemias. Enseñarle cuáles son los signos y los síntomas, las pautas de alarma y utilizar el teachback, ¿sí? La repregunta para que yo pueda registrar y asentar que esa persona pudo, ¿sí? Comprender lo que yo le estaba explicando en ese momento. Explicar la importancia en las personas de no saltear comidas, ¿sí? Porque la comida es lo que a mí me da el ATP, me da la energía, me da la glucosa, ¿sí? El cuerpo no puede funcionar sin glucosa y va a funcionar muy mal con una glucosa excesiva. Enseñar la técnica de aplicación de la insulina, ¿sí? Y cómo conservar su frasco y la lapicera. Todos tienen que tener cadena de frío, ¿sí? Reforzar la adherencia a este tratamiento en cuanto a los horarios, las dosis. No duplicar una dosis si se olvida, ¿sí? Poniendo pie e importancia, haciendo hincapié e importancia en esto que un exceso de insulina, ¿sí? Un exceso de medicación puede generar, ¿sí? Una hipoglucemia severa. Promover una actividad física segura con el ajuste de dosis según la indicación médica, ¿sí? En la actividad recuerden que el tratamiento de la diabetes tenía 3 pilares: la nutrición, el ejercicio, o sea, la actividad física y el tratamiento farmacológico. Y explicar todo lo que son signos de alarma ante hiper e hipoglucemias, ¿sí? Los vómitos, el dolor abdominal, las infecciones urinarias, la somnolencia, el estado de obnubilación, ¿sí? Mareos y demás que ustedes ya conocen y que no voy a ahondar en esto porque no es tema de esta cátedra. Y en cuanto a lo que viene a ser calidad, vamos a hablar de seguridad y registro, ¿sí? Nosotros debemos registrar qué glucemia tenía la persona antes, qué dosis le administramos y qué tipo de administración, qué tipo de medicación administramos, el sitio de aplicación y la respuesta a la misma, ¿sí? Notificar al equipo interdisciplinario si hay hipoglucemias recurrentes, ¿sí? O hay mal control de esta glucemia, ¿sí? O demasiados efectos adversos de la medicación. Verificar los 5, 7 o 10 correctos, ¿sí? Y asegurar la disponibilidad de glucosa oral o ampollas de glucagón según el protocolo que nosotros tengamos, ¿sí? Glucosado o dextrosa, glucosado viene en ampollas, ¿sí? Para evitar las hipoglucemias severas. Ahora un poco de cuidados específicos de cada droga, ¿sí? Las insulinas es el control estricto de la glucemia, siempre, sí, la técnica de administración subcutánea, la rotación, la prevención de lipodistrofias porque va al tejido graso, sí, la administración,
En lo que viene a ser la metformina, vigilar la función renal, ¿sí? Estas personas tienen que hacerse mínimamente un control anual, ¿sí? Un chequeo anual completo. Y si se va a hacer estudios de contraste, tiene que suspender la medicación, ¿sí? Si se va a hacer algo con contraste, como las sulfonilureas, tienen alto riesgo de hipoglucemia, evitar en adultos mayores frágiles, ¿sí? Que estén vulnerables. Las TCD tenemos que vigilar la aparición de edemas y algún signo de insuficiencia cardíaca. En las DPP4 sí ajustar la dosis si hay insuficiencia renal. En la GLP-1 sí la educación sobre náuseas y la sensación de saciedad y vigilar todo lo que tiene que ver la pérdida de peso excesiva. Recuerden que hay algunos hipoglucemiantes que no son orales, sí, pero no son insulina, pero son hipoglucemiantes que ahora están usados en lo que tiene que ver con el tratamiento de la pérdida de peso y son inyectables, ¿sí? Son muy caros, pero no están usados precisamente para controlar la diabetes, sino que se utilizan para lograr un descenso de peso rápido. Y en los SGLT2, ¿sí? La hidratación, la higiene genital y la aparición de itus. También recuerden que estos actuaban en el túbulo renal, ¿sí? Bueno, esto fue todo de diabetes. Espero que les sirva la clase. Muchas gracias, chicos.